Muy bien, amados. Hoy continuamos con este mensaje expositivo que estamos teniendo acerca del libro de Efesios capítulo 1 y de todas estas bendiciones que enumeran la palabra de Dios en estos 14 versículos de este capítulo 1, en estos primeros 14 versículos del capítulo 1, ¿sí? Hoy vamos a la parte quinta, ya estamos entrando a la quinta parte de este mensaje y vamos a ver si podemos poner en pantalla ya nuestra placa. Muy bien, el título del mensaje, como ustedes saben, es Las 14 bendiciones en Cristo que podrías no estar disfrutando, ¿sí? Las 14 bendiciones en Cristo que podrías no estar disfrutando. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos estas bendiciones, pues difícilmente si no las conocemos y las comprendemos, vamos a poder disfrutar de ellas. O vamos a poder, de alguna manera, recibir la bendición que todos estos títulos que hemos venido viendo que Dios nos ha dado, llamados a ser santos, fieles, elegidos, escogidos, predestinados, toda una serie de títulos que el Señor nos ha venido dando a lo largo de todo este mensaje. Y hoy vamos a terminar el mensaje del sábado pasado que tenía que ver con esto de la elección y la predestinación. Como les dije, ese día es un tema muy álgido, polémico, que ha venido trayendo debates entre dos corrientes soteriológicas o teológicas de la salvación, como es el calvinismo y el arminianismo, que provienen de los pensamientos originales de Juan Calvino y Jacobo Arminio, que fueron personas que le dieron un trasfondo doctrinal a esto de la salvación hace 4 o 5 siglos atrás. Entonces, hoy vamos a entrar ya a la parte, digamos, más bíblica. El sábado pasado vimos un poco los puntos que cada uno de estos dos exponentes proponen acerca de esto, pero hoy vamos a ver, ya nos vamos a adentrar un poco más a lo que nos interesa a nosotros en cuanto a el trasfondo bíblico de esto. Ya no tanto puede estar, por supuesto, lo que vamos a exponer alineado con algunos de estos dos pensamientos, pero hoy vamos a exponer más lo que tiene que ver con la Escritura, con la palabra de Dios y su interpretación, y vamos a encontrar algunos errores interpretativos en algunas de estas corrientes, y por eso es que hay razones para que crean lo que creen, ¿sí? Es llamativo, yo siempre digo, que a esta altura de los acontecimientos, a esta altura del tiempo, después de tantos siglos que se ha debatido sobre estos temas, es interesante ver que todavía se siguen sosteniendo algunas congregaciones detrás de estas dos líneas, y no pocas, muchas congregaciones se sostienen detrás de estas dos líneas. No estoy diciendo con esto que las dos estén erradas o totalmente erradas. Estamos en algunas cosas de acuerdo con algunas de estas dos líneas teológicas, pero por eso dije que hoy vamos a ver la cuestión más bíblica, es decir, lo vamos a desglosar un poco más, lo vamos a desmenuzar un poco más, lo vamos a rumiar un poco más, a masticar un poco más a todo esto, para que realmente podamos entender a cabalidad y nos quede una idea clara de este tema de el ser elegidos y predestinados para salvación, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver si ya podemos entonces empezar con la lectura de los versículos bíblicos que vamos a compartir hoy. Escogidos y predestinados en amor. Escogidos y predestinados en amor. Este es el título de hoy. Escogidos y predestinados en amor. ¿Sí? Esto es muy importante, la parte del título donde dice en amor, porque esa parte es la que a nosotros nos va a abrir el entendimiento para poder comprender realmente qué quiere decir esto de la predestinación. ¿Sí? Entonces, escogidos y predestinados en amor. ¿Ok? Vamos a leer entonces Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios allí. Vamos a ver si podemos poner al zócalo. Exactamente. Según
nos escogió, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, aquí vemos una tremenda y poderosa bendición. Somos escogidos. Y somos escogidos con un propósito. Recuerdan ustedes que la palabra para significa propósito. Y aquí dice para que fuésemos santos y sin mancha. Si alguno se está preguntando cuál será el propósito de mi vida, bueno, aquí estás ya se te está develando cuál es el propósito, uno de los propósitos específicos para ti, y es que seas santo y sin mancha. Entendimos unos sábados atrás, que la palabra santo significa ni más ni menos que apartado, ¿sí? Lejos de aquellas ideas a veces que tenemos de lo que es un santo, la palabra santo desde el punto de vista bíblico simplemente significa apartado. En este caso, aplicado a la vida cristiana, sería apartado del mundo, puesto al servicio de Dios. Santos y sin mancha delante de Él. Y esto de sin mancha también lo entendíamos que no es algo que depende de nosotros ni de nuestras fuerzas, sino que esas manchas que el pecado había causado en nuestra vida antes de Cristo fueron borradas, quitadas absolutamente todas, gracias a la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, dice su palabra, la palabra de Dios. Amén. Y de ahí en adelante, por supuesto, comienza el camino de la santificación. Todos estos temas ya los hemos ido desarrollando y va quedando bastante claro. Imagino que nos va quedando una idea más clara a todos. Luego, el versículo 5 dice así: en amor. En amor. Recuerden la palabrita del versículo 4, nos escogió. Ahora liguemos ese nos escogió con esta de aquí abajo. Nos escogió en amor. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Fíjense, en solo dos versículos, la cantidad de cosas extraordinarias y maravillosas que se desprenden de estos solo dos versículos. Nos escogió para ser santos, para no tener manchas delante de Él, gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario y al Espíritu Santo que nos dejó para que nosotros podamos ser santificados por el poder y fuerza que el Espíritu Santo pone en nuestra vida. Y dice que nos predestinó para ser sus hijos. Ser hijo de Dios es un título que está más allá del universo, hermanos, más allá del universo conocido. Es un título más grande que todo este universo. ¿Por qué? Porque ese título es eterno en nuestra relación con Dios si nosotros guardamos y cuidamos nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra, seremos un día elevados a una posición que todavía no se nos ha comunicado. Imagínense. Dice el apóstol Juan, sabemos que somos hijos de Dios. Eso ya lo sabemos, que somos hijos de Dios. Pero aún no se nos ha comunicado, no se nos ha revelado lo que hemos de ser. O sea, a ver, ¿qué quiere decir con esto Juan? ¿Es acaso que todavía Dios nos tiene reservadas más sorpresas? Todavía Dios en su beneplácito, en su gracia, en su amor, en su puro afecto, en su gran misericordia, ¿todavía más? Pues sí, todavía más papá tiene reservado para sus hijos. ¿Sí? Ahora, dice que fuimos nosotros predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Bien. Como les dije, prestemos atención a esta palabrita, en amor. Pablo dice, en amor, quiero subrayar esto, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. La doctrina bíblica, ahora, habiendo dejado atrás, como les dije recién,
los argumentos calvinistas y arminianistas, con quienes podríamos o no estar de acuerdo en muchas cosas, la doctrina bíblica nos enseña con toda claridad que la predestinación de Dios se basa en su amor. En su amor. En esto se basa, dice, la predestinación. En amor, habiéndolos predestinado para ser hijos suyos. En amor. Se basa en su amor y se basa en su voluntad, según el puro afecto de su voluntad, de adoptarnos como hijos por medio de Jesucristo. Amén. Qué maravilla, amados, que podamos nosotros empezar a analizar este tema desde el amor, porque es lo que precisamente hace énfasis el apóstol Pablo en este capítulo 1 de Efesios. ¿Cómo es esto? De que el amor de Dios, por supuesto, es la base de la predestinación. ¿Cómo es esto? Bien, para entenderlo vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4, verso 8 al versículo 10, y allí dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Voy leyendo despacito porque quiero que vayamos masticando poco a poco estos versículos, porque vamos a llegar a una conclusión maravillosa a través de él. Repito, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró, dice el texto bíblico, el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, sigue diciendo el apóstol Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta afirmación, mis hermanos, esta afirmación enfatiza lo que Pablo nos decía en Efesios 1. Enfatiza que la predestinación para salvación por medio del perdón de nuestros pecados, esto de la propiciación, dice el texto, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él fue ofrecido, ¿sí? Él fue ofrecido, su sangre fue ofrecida para pagar el precio de nuestros pecados. Dice que por medio del perdón de nuestros pecados, en esto se fundamenta, dice, el amor de Dios hacia nosotros. Él fue capaz de amarnos tanto que fue capaz de dar lo que más amaba, a su propio Hijo. Y su Hijo nos amó tanto que fue capaz de dar la cosa de mayor valor que puede tener un ser humano, que es su vida. La derramó gota tras gota hasta no quedar más que plasma en su sangre, sí, allí en la cruz del Calvario. Ahora, Juan dice que en este texto dice, sino que en Él nos amó a nosotros. Sino que en Él, a ver si podemos poner esa partecita que está remarcada en negrita, allí en la base, en el zócalo, ahí está. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, Dios, nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Todo esto está marcado en negrita con una intención, a propósito. Cuando dice que nos amó a nosotros, ¿nosotros quiénes? Debemos empezar a desglosar ese texto para poder comprender un poco más el amor de Dios, si es un amor selectivo, si es un amor que vino a derramarse en la persona de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, solo por aquellos que habían sido preseleccionados en la eternidad por Dios para ser salvos, puesto que esto enseña la doctrina calvinista, que Dios amó solo a aquellos que habrían de ser salvos, nada más, y que Cristo vino solo a morir y a derramar su sangre solamente
por aquellos que habrían de ser salvos. Y solamente estos que Dios preseleccionó fueron los predestinados para salvación. ¿Sí? Bien, entonces este texto cuando dice que nos amó a nosotros, la pregunta lógica es, ¿nosotros quiénes? ¿A quiénes Dios amó? Cuando Pablo dice nosotros, podríamos llegar a ser un poquito clasistas, ¿sí? Mirar en menos a los demás y decir, murió por mí, murió por nosotros, la iglesia. Entonces ahí estaríamos apoyando esta teoría de que Dios envió a su Hijo a morir solo por un grupo de personas que iban a conformar su iglesia. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Además dice que Dios envió a su Hijo por la propiciación de los pecados. ¿Los pecados de quién? Hay que preguntarse esto también. Según la doctrina calvinista, serían los pecados de los que han sido predestinados para salvación. Nada más, no por los otros. Eso dice la doctrina calvinista. Solo, otra pregunta, solo de los elegidos entonces y predestinados para salvación, ¿solo por ellos derramó Jesús su sangre? Bien, vamos a analizar esto en Juan 3:16. Y allí vamos a ver una serie de respuestas, versículo 16 y versículo 17, vamos a ver una serie de respuestas a todos estos interrogantes que nos van a sorprender. Para mí, en lo personal, me sorprende maravillosamente. Cuando yo busco las respuestas en su palabra, en la palabra de Dios, me encuentro con que los hombres a veces se terminan enredando en sus propios razonamientos, cuando la palabra de Dios es muy, muy, muy clara. Muy clara. ¿Sí? No hace falta a veces enredarse tanto en algunas cosas. Fíjense lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo pero tremendamente conocido universalmente por todo el cuerpo de Cristo del mundo entero. ¿Sí? ¿Qué dice ese texto? Porque de tal manera amó Dios a los predestinados. ¿Dice así? Porque de tal manera amó Dios a los preseleccionados. Porque de tal manera amó Dios a un grupo de elegidos. En ninguna parte del texto encontramos tal cosa. ¿Qué dice concretamente el texto? Literalmente el texto dice que Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, vamos pasito a paso, porque no quiero que se me pierda nada, porque hay que verlo con mucha atención. La pregunta es entonces, ¿a quién amó Dios? Sencilla la pregunta. ¿A quién amó Dios? ¿A un grupo de personas? ¿A un selecto grupo de personas? ¿A quién amó Dios? ¿Qué dice el texto? Bien, el texto dice que Dios amó al mundo. Al mundo. No dice a una parte selecta del mundo. No dice a una parte selecta del mundo. Esto fue, pregunto ahora, ¿esto fue exclusivo y selectivo o fue inclusivo? La pregunta es lógica y coherente con el texto. ¿Suena esto exclusivo para un grupo de personas? Cuando dice que Dios amó al mundo. ¿Suena esto reducido a un grupo selecto de personas que van a ser escogidas y predestinadas? Pues no suena así. No suena exclusivo, sino que suena inclusivo. Los abraza a todos. Abraza el amor de Dios, abraza a todo el mundo. A todo el mundo. Siguiente pregunta. Lógica y coherente para poder interpretar correctamente este versículo. ¿Para qué envió Dios a su Hijo a este mundo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Suena esto exclusivo? Cuando dice todo aquel que en Él cree, no se pierda.
¿Suena esto reducido a un grupo de personas o suena inclusivo? Suena absolutamente abierto a toda la humanidad para que toda la humanidad tenga oportunidad de salvación. ¿Suena así? ¿O estoy loco? Tengo cara de loco, pero no estoy tan loco, ¿sí? Es decir, el texto partido, parte por parte, haciendo la exégesis del pasaje, nos está diciendo claramente, clarísimamente, no es que hay una dificultad en la interpretación o es un texto gris o medio oscuro que hace falta otras versiones bíblicas para entender. No, todas las versiones bíblicas dicen lo mismo, ¿sí? Siguiente pregunta. Cuando dice todo aquel, ¿es exclusivo eso? ¿Suena de alguna manera exclusivo? Es decir, ¿deja afuera a un grupo de personas que van a ser condenados porque Dios los predestinó para condenación? ¿Suena así? ¿Tiene entonces lugar, acá me pregunto yo, ¿tiene entonces lugar la doctrina de la selección o elección calvinista? Hello. ¿Qué dice que Dios solo amó a los que serían salvos? Esto dice la doctrina calvinista, que Dios solo amó a los que serían salvos y solo por ellos murió Jesús, para que solo ellos tengan vida eterna. ¿Me está escuchando? Voy a repetir el concepto porque parece increíble que una persona pueda creer esto, pero increíblemente hay mucha gente que lo sostiene, muchos cristianos que le han enseñado esta doctrina y la creen a pie juntilla, sin cuestionamiento alguno. Lo creen como un dogma. ¿Dios amó solo a los que serían salvos, dice el texto? ¿O dice que amó a todo el mundo? ¿Jesús murió solo por los que serían salvos? ¿O murió por todo aquel que crea en Él? Por todo aquel que quiera creer en Él, que quiera poner su fe en Él, sin una previa selección, no está hablando nada de esto, para que solo ellos tengan vida eterna. ¿Están así? ¿Podemos nosotros sostener con ese texto bíblico esto? Bien, sigamos analizando. Versículo 17. Esto nos va a dar más luz todavía sobre el tema. Dice el 17. Estamos leyendo, saltamos del 16 al 17. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él? Para que el mundo sea salvo por Él. Eso dice el texto bíblico, hermanos. ¿Está leyendo conmigo usted el texto ahí al pie? Para que el mundo sea salvo por Él. Todo el mundo. El deseo de Dios era que todo el mundo sea salvo. Eso está diciendo el texto. Y dice que no envió a su Hijo para traer condenación a nadie. A nadie. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea el mundo. ¿Está escuchando? El mundo sea salvo por Él. ¿Cómo sostenemos entonces esta doctrina que dice que solo Jesús vino por los predestinados y que solo murió por ellos para que solo ellos reciban vida eterna? Imposible sostenerlo con estos textos bíblicos. Ahora, si nosotros decimos que Dios seleccionó a un grupo de personas, gracias por abrir sus cámaras, hermanos, que Dios seleccionó a un grupo de personas para salvación, estamos diciendo implícitamente que Dios también seleccionó al resto para condenación. ¿Sí? Antes de que el mundo fuese fundado, antes de que toda esta creación existiese, antes de que tú vengas a esta vida y peques, ya estabas condenado. Eso enseña esa doctrina. Aquel que estaba predestinado para condenación, ya está condenado. Y el que estaba predestinado para salvación, ya está salvado.
¿sí? Solamente es que llegue su hora. Vieron que hay un pensamiento que se mueve entre el pueblo cristiano que dice, cuando hablan dos personas de alguien que le han predicado y no se convierte, no se convierte, no se convierte, y por ahí sale esta filosofía de que, bueno, ya llegará su hora. Ya llegará su hora. ¿Qué quieren decir con esto de ya llegará su hora? Lo que quieren decir es que Dios todavía no lo ha convertido. Ya llegará su hora y Dios tocará su corazón. Ya llegará su hora y Dios ablandará su corazón para que lo conozca. A ver, si no te ablanda el corazón, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, ¿qué te va a ablandar el corazón? Si no te ablanda el corazón, semejante medida de amor por ti, como dice el texto de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, con tal magnitud de amor, Dios nos amó a todo el mundo, porque quería que todos se salvaran y que nadie se pierda, como dice el texto, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Si no te conmueve eso, amado, si el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado y tú dices, no, yo no quiero hacerle caso al Espíritu Santo, pues entonces no es que no llegó tu hora. Tu hora llegó hace 2000 años. La hora de salvación llegó a esta tierra hace 2000 años. Y el tiempo de Dios, dice la Biblia, para salvación es ahora, hoy y ahora. Hoy y ahora. En el momento en que tú escuchas el mensaje de Dios, ya Dios te está dando oportunidad de salvación. Entonces no culpemos a Dios de que alguien se salva o que alguien se pierde, porque eso es la doctrina calvinista. Hay quienes se salvarán y hay quienes se perderán, porque Dios así lo preestableció antes de la fundación del mundo. Así lo entienden cuando leen Efesios, que dice, nos escogió en amor y nos predestinó para ser sus hijos. Eso es lo que entienden de ese texto las personas que sostienen esta idea. Pero vemos que la idea se da de bruces, choca con una cantidad de textos bíblicos que dicen lo contrario a eso. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo, pues, es simplemente que no estamos comprendiendo bien la doctrina de salvación. No la estamos comprendiendo. Deberíamos tener algún texto bíblico que nos confirme entonces, así como se sostienen en este versículo para decir que Dios ha predestinado a personas para salvación, pues deberíamos encontrar textos bíblicos que digan que Dios ha predestinado al resto para condenación. Es decir, textos bíblicos que digan que efectivamente Dios quiere que el impío se muera condenado. Porque eso sería su predestinación para condenación. ¿Ok? Bien, vamos a la Biblia. La Biblia siempre es quien nos va a responder todo esto. Ezequiel capítulo 18, verso 23. Por favor, si podemos ponerlo al pie. Dice así. Dice Dios estas palabras. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos impíos y pecaminosos? ¿No vivirá? Fíjense qué pregunta, ¿no? Qué tremenda pregunta. Dios mismo, confrontándonos, Él mismo nos confronta y nos dice, nos pregunta, Dios a nosotros, ¿quiero yo la muerte del impío? Nos está haciendo reflexionar Dios. ¿Tú crees que yo quiero eso? Nos dice el Señor, parafraseando el texto. ¿Tú crees que yo quiero la muerte del impío? ¿No vivirá el impío si se arrepiente de sus pecados? Bien, no solamente Dios no quiere la muerte, que tiene que ver con la condenación precisamente, del impío, además, Dios jura que no quiere la muerte del impío. Fíjense lo que dice Ezequiel 33:11. El texto dice, vivo yo. ¿Qué significa este vivo yo? Lo vamos a ver en la siguiente versión que vamos a leer. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío,
sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. A ver, ¿dónde está entonces esto de que Dios ha condenado a algunos, los ha predestinado para condenación? Porque Dios quería eso. En su gran soberanía Dios decidió esto para ellos y para nosotros que somos los hijos de Dios seleccionados. Somos tan bellos, nosotros hemos sido tan lindos para Dios que Dios nos escogió a nosotros. Esa doctrina nos hace sentir a nosotros el centro y no Cristo el centro. Y no Dios el centro de su amor, su gracia, una predestinación hecha en amor, como dice el texto exactamente. Veámoslo ahora en esta otra versión. En esta versión dice, tú les dirás, juro por mí mismo, oráculo del Señor Dios, o así dice Jehová, como dice la otra versión, juro por mí mismo. Eso quiere decir, vivo yo, dice Jehová. Juro por mí mismo. A ver si podemos ajustar el texto a la base, para que podamos leer bien todos. Juro por mí mismo, que no me complace la muerte del malvado, solo quiero que cambie de conducta y viva. Convertíos de vuestra malvada conducta. Estamos analizando lo que venimos desde el principio masticando, ¿sí? Lo estamos analizando. Ok. Entonces, aquí cabe otra pregunta. ¿Dios envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo? ¿Qué dice el texto? En Juan 3:17. Allí el texto dice que no. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios amó al mundo, todo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él creyere, Dios envió a su Hijo, de tal manera, amó Dios al mundo, a todo el mundo. ¿Para qué? ¿Y por qué hizo por eso? Envió a su Hijo. Se me están mezclando las partes del texto. De tal manera amó Dios al mundo, por lo cual envió a su Hijo Jesucristo, su unigénito Hijo. ¿Para qué? Ahí cabe la pregunta. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él creyere no se pierda. ¿Por qué? Ahí viene la otra pregunta. ¿Por qué? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. ¿Perdón? ¿Para que quién? El mundo sea salvo por él. O sea que en estos pocos versículos vemos que el amor de Dios es para toda la humanidad, que el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir el pecado de toda la humanidad, porque fue ofrecido por propiciación de nuestros pecados. ¿Quiénes nuestros? Nuestros, toda la humanidad. Toda la humanidad fue, bajo la sangre de Cristo, puede alcanzar el perdón y la limpieza de su pecado. ¿Por qué? Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo, no una parte, no una casta, no una pequeña porción, sino que el mundo sea salvo por él. Ese es el afecto de Dios, el amor de Dios y su voluntad. Ahí estamos viendo el amor de Dios, su voluntad de que el mundo fuera salvado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Bien, vamos a ver ahora un texto que nos va a decir con mayor claridad quiénes son los que serán salvos, siempre siguiendo la línea de este capítulo 3 de Juan. Los que Dios los que Dios predestine para salvación, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los predestinados entonces? Bien, según lo que dice el texto bíblico de Juan 3, ahora en el verso 18, dice que los que son salvos, los que alcanzan salvación, tienen que reunir un requisito. Esos son los predestinados. Predestinados para salvación como si fuesen un grupo selecto, ¿sí?
Después vamos a ver si esa selección la hace Dios o no. Pero primero entendamos esto. ¿Hay un requisito para ser salvo? ¿Hay algún requisito? Pues el texto de Juan 3:18 que dice, el que en él cree no es condenado. Ese es el requisito. El que en él cree no es condenado. ¿Qué pasa con el que no cree? Pero el que no cree, dice el texto, ya ha sido condenado. Está diciendo que fue en tiempo pasado condenado, ¿sí? El que no cree, en tiempo presente. ¿Vieron lo que les decía recién? El tiempo de Dios es hoy. El día y la hora de salvación es hoy y ahora. Por eso dice en presente, el que en él cree, tiempo presente, ya ha sido condenado, tiempo pasado. O sea, también fue condenado desde antes de la fundación del mundo, pero no se me adelante, porque ahí es donde saltan las personas que inmediatamente, vieron que ya fueron predestinados para condenación y otros para salvación. No. Ya lo vamos a comprender un poquito más adelante. Sigamos leyendo. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, nos estamos solamente enfocando en el requisito para ser salvos. El que cree, dice el texto, no será condenado. Es decir, será lo contrario, será salvo. El que cree será salvo. Entonces, acá viene la otra pregunta. Entonces la salvación, ¿es por medio de una preselección que nos predestina para salvación o es por medio de la fe? Y ahí es donde empezamos a comprender este asunto. ¿La salvación es por predestinación? ¿Es por preselección? ¿Es porque somos parte de una casta iluminada? ¿Es por qué? El texto dice, el que en él cree no es condenado. El texto nos está diciendo entonces que el que pone su fe en el Señor Jesucristo y su sacrificio y muerte en la cruz del Calvario y su resurrección, esa persona no será condenada, sino que será salva. Entonces, viene la pregunta lógica y coherente con lo que estamos analizando. Entonces, ¿la salvación es por predestinación, es por preselección o es por fe? Es por medio de la fe. ¿Es por medio de una preselección que Dios hizo antes o es por medio de la fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo? Bien, veamos lo que dice Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice que por gracia habéis sido salvados por medio de la preselección, por medio de la predestinación. ¿Dice eso el texto? ¿Están aquí? Mucha atención. Si no presta atención, se le van a ir la mitad de las cosas. Y estamos hablando de una de las cosas más polémicas y complejas en la historia del cristianismo moderno para poder comprenderlo. Entonces, por favor, toda la atención, toda la concentración para que no se le escape nada de este mensaje. El texto de Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Dice eso lo mismo que el texto que acabamos de leer en Juan 3:18? ¿Todo aquel que en él cree no será condenado? Dice exactamente lo mismo. Es decir, que la salvación no es por medio de una predestinación o preselección previa, sino que la salvación es por medio de la fe. Es por gracia, por medio de la fe. ¿Ok? Y esto, dice el texto, no de vosotros, sino que es don de Dios. Y aquí es donde otra vez estas personas que malinterpretan un texto, otra vez vienen y dicen, pastor, sí, porque estas charlas las he tenido largas y tendidas con muchas personas. Pastor, pero escuche, ¿ahí qué está diciendo el texto? El texto dice que es por medio de la fe, sí, correcto. Pero eso es don de Dios. Eso es don de Dios. La fe es el don de Dios. O sea, Dios le da fe a quien quiere y a quien no quiere no le da fe. Tiene lógica según su línea de pensamiento. Tiene lógica. Pero ¿realmente dice eso el texto? ¿Realmente dice eso? Veamos. ¿Cómo lo leen estas personas? 2:8 de Efesios. ¿Cómo lo leen? Porque por gracia habéis sido salvados
por medio de la fe, el siguiente texto, ese es el que leímos recién, el siguiente, el que sigue, para ver cómo lo leen, cómo leen el texto estas personas. Ahí está, ese texto. Ahí puse entre paréntesis cómo lo leen y por eso lo interpretan así. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto, entre paréntesis, la fe es don de Dios. La fe no de vosotros, sino que es don de Dios. O sea, interpretan en este texto que lo que Pablo está diciendo es que Dios te tiene que dar fe para que tú puedas creer en su Hijo y por eso por eso estás predestinado para salvación, porque Dios le da fe a quien quiere. ¿Me explico? Si lo entendemos así el texto, pues claramente tienen razón. Tienen razón. Pero pregunto otra vez, ¿dice eso el texto? ¿Habrán leído e interpretado bien este texto? Bueno, cuando tenemos alguna duda, yo no la tengo, pero para aquellos que la tienen, quizás aquí hay alguien que tenga la duda, vamos a leerlo en otras versiones bíblicas y vamos a ver cómo lo expresan estas siguientes versiones bíblicas y nos va a quedar absolutamente claro de qué es lo que está hablando cuando dice que es un don de Dios o un regalo de Dios, ¿sí? Don o regalo es lo mismo, es un sinónimo. Vamos a leerlo en la NTV. Primero, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. ¿Nos queda claro que está hablando de la fe? Y pareciera que sí. En este texto pareciera todavía como que podría llegar a ser que esté hablando de la fe. Bueno, para que nos quede más claro, siguiente versión, la TLA. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. ¡Apa! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es el regalo entonces? ¿La fe o la salvación? ¿Qué está diciendo el texto? ¿Es la fe o la salvación? Pues la salvación es el regalo. Bien, siguiente versión bíblica. PDT dice, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. Y ahí lo dice con absoluta claridad, literalmente claro, absolutamente claro, sin ninguna cosa difusa ni confusa, ¿sí? Allí está totalmente claro que de lo que está hablando este texto no es de la fe como un don de Dios, sino de la salvación como un don o regalo de Dios. Por eso el mismo texto dice en sí mismo cuando comienza, por gracia sois salvos. Cuando dice por gracia, la palabra gracia significa eso, don o regalo. Es el don o el favor de Dios, el regalo de Dios inmerecido, porque nosotros no podíamos ni podemos hacer nada por nuestra salvación. Solamente poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, su sacrificio, su muerte y resurrección y el poder de su sangre para limpiarnos de pecado. Solo tengo que creer. Solo tengo que creer en ese gran amor de Dios mostrado y derramado en la persona de su Hijo y el amor de su Hijo por nosotros que fue capaz de dar su vida en la cruz en ese cruento sacrificio para pagar el precio de nuestros pecados. Dios entonces dice aquí en su palabra que la salvación, que es por gracia, llega a nosotros por medio de la fe. Y lo que es el regalo es la salvación. Eso está diciendo el texto bíblico. Entonces, esa interpretación errónea, ¿sí? Miren, hermanos, yo he escuchado este texto en tremendos hombres prominentes, predicadores famosos, que son de esta línea calvinista, que sostienen este versículo para decir que el don es la fe y no la salvación. Yo no lo puedo creer porque suelen ser personas
que estudian bastante las Escrituras, suelen ser personas que se dedican a escudriñar las Escrituras. Yo digo, ¿cómo el dogma puede cegar a un exégeta? ¿Cómo el dogma se puede transformar en una venda, en un preconcepto en su mente que le hace leer un texto mal? Porque eso es lo que ocurre. Está leyendo con una lente prejuiciosa. No está haciendo una interpretación exegética honesta del texto bíblico. ¿Me explico? Bien, sigamos por favor. Es por esto que Dios le reclama al hombre todo el tiempo que crea. Analicen esto por favor. Si fuese así, que todo aquel que ha sido predestinado por Dios, un día Dios le va a dar el don de la fe para que alcance salvación, pues entonces, ¿por qué Dios va a reclamarle al hombre que crea? Cuando es Él el que debería darle el don de fe para que crea. ¿Se da cuenta que sería ilógico eso? Es ilógico que Dios te reclame algo que es Él quien tiene que dártelo. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me están entendiendo? Bien, ok. Veamos un ejemplo de esto. Marcos capítulo 1. Ahí vamos a ver un ejemplo del reclamo de Dios para salvación, precisamente. Dice el verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Paremos ahí. Predicando el evangelio del reino. Bien. Cuando nosotros predicamos el evangelio, ¿qué deberíamos demandar del hombre? ¿Qué deberíamos decirle a la humanidad, a los hombres, que deben hacer ellos? ¿Por qué? Porque entendimos que, desde el punto de vista arminiano, se enseña de que la salvación es sinergista, no es monergista, no es solo una energía que está actuando para salvar al hombre, sino que son dos personas involucradas en la salvación del hombre, Dios y el hombre. Dios y el hombre. Es decir, Dios hizo todo para que todo el mundo fuese salvo por medio del sacrificio de Jesucristo. Dios ya lo hizo todo. Ahora, ¿qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Qué espera Dios de todo el mundo? Porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo por medio de Jesucristo, su Hijo. ¿Qué espera Dios de todos nosotros? Pues lo que Jesús reclamó cuando predicó el Evangelio. Y es lo mismo que nosotros tenemos que reclamar cuando predicamos el Evangelio. O sea, demandar del hombre. ¿Qué vamos a demandarle al hombre? Escuchen, verso 15. Jesús vino predicando el Evangelio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. A ver, ¿quién es el que se tiene que arrepentir? Nosotros. ¿Quién es el que tiene que creer? Nosotros. Pero si Dios no te da el don de fe, entonces no puedo creer. Entonces Dios me predestinó para condenación. Ahí cierran la idea estas personas. Pero resulta que confunden dos cosas que tienen que ver con la fe. Una cosa es la fe que tú debes manifestar para salvación, y otra cosa es el don de fe que Pablo escribe ciertamente en 1 Corintios capítulo 12, cuando dice que algunos, no todos, y está hablando de los cristianos. Por favor, hay que entender los contextos para entender los textos. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le dice a la iglesia de Corinto que solo algunos tienen don de fe. Entonces, si algunos tienen el don de fe, no todos tienen el don de fe, también dice que algunos tienen el don para hacer milagros, no todos tienen el don para hacer milagros, algunos tienen el don de conocimiento, de sabiduría, no todos tienen tal. ¿Sí? Finalmente, al final del texto del capítulo 12, Pablo termina preguntando: ¿hablan todos en lenguas? No. ¿Profetizan todos? No. ¿Son todos apóstoles? No. Obviamente, porque está hablando
de dones específicos. El don de la fe como una operación del Espíritu, dice Pablo allí en 1 Corintios 12. Entonces, el don de fe que Pablo utiliza allí es otro tipo de fe diferente a la fe salvífica. La fe salvífica es la que Dios nos demanda a nosotros. Yo debo creer lo que Dios me dice y yo debo arrepentirme. Recuerden que Juan Bautista, el llamado el Bautista, cuando él bautizaba en el río Jordán, ¿qué le reclamaba al pueblo de Dios? De Dios. ¿Qué les reclamaba? Capítulo 3 de Mateo, verso 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿De quién se espera ese fruto? ¿Qué decía Juan? Haced pues vosotros. Nosotros somos los que damos ese fruto. Fruto digno de arrepentimiento. O sea, soy yo quien me debo arrepentir. Cuando a veces este pensamiento mal fundado en argumentos no bíblicos, cuando dicen, ya les llegará la hora, ya Dios tocará su corazón. ¿Sabes cuántas veces Dios toca el corazón del ser humano? Todos los días, a cada minuto. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su ley en el corazón del hombre. Por eso el hombre es moral. El hombre tiene un sistema de creencias y el hombre es moral, diferente a todos los demás animales. El hombre tiene dentro suyo algo que le llama la atención cuando está haciendo lo malo, cuando está haciendo lo que no debe. Y el hombre siente gran felicidad y satisfacción cuando hace las cosas que debe hacer. ¿Qué es eso? Porque somos seres morales. Dios ha tenido tanta misericordia que además ha enviado a su Espíritu Santo, dice Juan capítulo 16, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿cómo que Dios no está tocando el corazón? ¿Cómo que Dios no está llamando al mundo a arrepentimiento? ¿Cómo es que Dios no está haciendo algo para la salvación de esa persona? Por favor, por favor. Es una ofensa decir tal cosa cuando Dios ha amado tanto a todo el mundo que dio a su Hijo para que su sacrificio sea suficiente para el perdón de todos los pecados, de todos los hombres, de todas las épocas. ¿Me estás entendiendo? Hasta ahí. Ok. ¿A quién le demanda Jesús que se arrepientan? A los que le estaban oyendo. ¿A quién le demanda Jesús que crean? A los que le estaban oyendo predicar el Evangelio. O sea, tú eres quien debe arrepentirse y tú eres quien debe confiar y creer en Él. Tú eres el que debes poner tu confianza en Él. Así como pones tu confianza en cuando te subes a un avión, cuando te subes a un auto en la ruta, cuando te, no sé, enciendes una hornalla de gas en tu casa y la dejas encendida allí, como muchas veces veo, y tienen confianza las personas y dejan. ¿Qué ocurre muchas veces al poner la confianza de manera ignorante a veces, inoperante en otras oportunidades o de manera irresponsable? En el caso de una hornalla prendida en la casa, ¿qué puede pasar? Pues un incendio y quemarse toda la casa. Pero hay gente que duerme toda la noche con la hornalla prendida. ¿Cómo puede tener semejante nivel de confianza de estar toda la noche durmiendo, no estar vigilando la hornalla, que lo podría matar? Ponen su confianza. Eso es poner su confianza en algo que es absolutamente peligroso. Entonces, ¿cómo no poner nuestra confianza en un Dios amoroso que nos ama y que fue capaz de darlo todo por nosotros? ¿Cómo no poner nuestra confianza en Él? ¿Se dan cuenta qué ilógico que es todo? Ahora, ¿por qué una persona que sí tiene confianza para subir un avión? Puse ese ejemplo también. A mí me pasa, cuando subo un avión, yo voy feliz a viajar en avión. Chocho de la vida. Subo el avión, contento y feliz. Hay gente que sube temblando. Hay gente que cuando el avión hace su primer envión para salir volando, se escucha, ¡ah! ¡Ah! ¡Ay! Como que, ¡ay, Dios mío! Se va a venir abajo esta cosa que pesa toneladas. ¿Sí? Hay personas que lo sienten de esa manera. Entonces la pregunta es, ¿qué hace la diferencia? ¿Alguien que disfruta un vuelo a alguien que no lo disfruta? ¿Qué hace la diferencia? ¿Dónde radica el miedo? La palabra miedo, si lo busca en el diccionario, es creer. Creer
que algo que te amenaza te puede ocurrir. Eso es el miedo. Creer que algo que te amenaza te puede ocurrir. ¿Te das cuenta? Entonces, yo tengo que creer lo contrario para que no haya miedo. ¿Y cómo hago para creer lo contrario? ¿Cómo hago para tener esa fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué dice Hebreos 11.1? La fe es la certeza y la convicción. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Bien. ¿Y de dónde saco certeza y convicción para subirme a un avión? ¿De dónde la saco? Del mismo lugar que sacamos certeza y convicción para una fe puesta en Dios. Dice la palabra en Romanos 10:17, la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? Palabra de Dios. Es decir, que cuando tú adquieres conocimiento de Dios y de su plan para tu vida, de allí emana lo que va a producir tu fe, el despertar de tu confianza, el despertar de tu fe. Lo mismo ocurre cuando uno sube un avión. Mi esposa, por ejemplo, le voy a contar una anécdota de mi esposa, que ella, ahí se tapa la cara cuando yo voy a contar algo, que ella tenía terror de subir un avión. Terror. Bueno, un día se hizo un congreso de jóvenes en Salta, en la ciudad de Salta, capital, en el norte argentino, y había que viajar con un grupo de jóvenes. Entonces todos los jóvenes se juntaron su dinero para viajar en avión y mi esposa los acompañaba a ese grupo de jóvenes de la iglesia. Bien. En ese momento mi esposa temía, había viajado creo que había viajado una sola vez antes nada más y estaba ahí todavía con resquemores para viajar. Bien, entonces casualmente a un chico de la iglesia que es piloto de avión lo sientan al lado de mi esposa, le dan el asiento de al lado de mi esposa, ¿sí? Entonces este chico la ve a mi esposa preocupada y él como piloto le empieza a hablar a mi esposa y a darle información sobre los aviones, sobre la seguridad de los aviones, sobre la encuesta de accidentes de aviones, qué provoca los accidentes de aviones, bueno, una cantidad de cosas que comparado con subirse a un auto y subir a la ruta es 1000 veces más o más todavía tiene de seguridad que subirse a una ruta en un auto. Sin embargo, la gente muchas veces no tiene temor de subir a la ruta, ¿sí? Por una cuestión de practicidad o de práctica, perdió el temor. Bien, pero tiene temor de subir a un avión que es 1000 veces o más todavía seguro que un auto, ¿sí? Hasta es seguro que si cae el avión, partes. O sea, es casi seguro también eso, ¿sí? Casi todo es seguro en el avión. Entonces, cuando mi esposa escuchó eso, le empezó a llegar toda esa información que el piloto le estaba dando de manera profesional, el conocimiento trajo confianza, le despertó la confianza, el conocimiento científico de la tecnología aplicada en estos aparatos le trajo una confianza suficiente para empezar a disfrutar el vuelo de avión. Y a partir de ahí no la bajamos más de los aviones a la pastora. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque se fue el miedo, se fue el temor, desapareció el miedo porque vino el conocimiento. El conocimiento es que nos trae libertad. Libertad, lo dice el Señor en su palabra. Cuando viene el conocimiento, viene la libertad con ese conocimiento. Entonces, cuando yo pongo mi confianza en el conocimiento de Dios, en el Evangelio, en conocer la voluntad de Dios, el Evangelio es el plan de Dios para mi vida. Cuando yo le creo a Dios, ¿sí? Y me arrepiento de mis pecados, pues la consecuencia es la salvación. Ahí viene la salvación a nuestras vidas. Entonces, si es de nosotros que se espera que pongamos nuestra confianza, nuestra fe y seamos nosotros quienes nos arrepintamos cuando oímos el Evangelio, ¿quién es el que excluye entonces al hombre de la vida eterna y de la salvación? ¿Quién lo excluye? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Jesús dijo, hay un camino de salvación que es angosto, escabroso, y en otro pasaje dice, y tiene puerta angosta.
y hay un camino ancho, espacioso, fácil de transitar, pero su fin es un camino de muerte, de condenación. ¿Y qué dijo el Señor? Escojan por dónde van a caminar. No dijo el Señor, no se preocupen porque ya hay, muchos de ustedes ya están preseleccionados para caminar por el angosto y los otros, bueno, muchachos, lo lamento, pero no alcanzó para ustedes. No dijo eso el Señor. El Señor dijo que tú tenías que elegir. Lo mismo que le dijo a Israel en el Antiguo Testamento. Capítulo 30, capítulo 11 de Deuteronomio, cuando le dice Dios a Israel, he puesto la vida y la muerte delante de ustedes, la bendición y la maldición. Escoged. Escoged. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quién me excluye a mí del cielo? ¿Quién me excluye a mí de la vida eterna? Pues yo mismo. No es que Dios me predestinó para condenación. Yo elijo no creerle a Dios, no arrepentirme de mis pecados, no vivir conforme a su voluntad, no caminar por el camino angosto. No elijo la vida ni elijo la bendición. Escojo lo otro. De hecho, el mismo texto 19 del capítulo 3 de Juan dice, ¿y qué es la condenación? Pues que el hombre amó más sus pecados y las tinieblas que la luz. Entonces, ¿la condenación es porque te predestinaron para condenación? No, el texto dice, allí en el verso 19 de Juan 3, dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz y por eso se condenó. Entonces, yo me condeno. Dios no quiere condenar a nadie. Dios no quiere la muerte del impío. Leímos dos textos, uno donde dice que no quiere la muerte del impío y el otro texto que dice, te juro que no quiero la muerte del impío. Te lo juro. Vivo yo, dice Jehová, que yo no quiero la muerte del impío, lo que quiero es que se arrepienta y viva. ¿Cómo hacemos para encajar esto entonces de que hay un grupo preseleccionado para salvación? Es muy, muy rebuscado esa teoría. Muy rebuscada, ¿sí? Hermanos, me he pasado años tratando de entender esa línea y no hay caso que pueda encajarlo con la Biblia. Solamente se enredan en ciertos razonamientos de algunos versículos que parece que dicen tal cosa, pero al final, cuando tú los estudias en su contexto, no decían tal cosa. No decían tal cosa. Ok. Vamos a leer ahora un ejemplo en el libro de Juan 17:12. En el libro de Juan 17:12 vamos a ver a Jesús diciendo algo muy importante que va a marcar la diferencia y nos va a traer una claridad asombrosa sobre este punto. Verso 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, aquí está hablando Jesús con el Padre, está orando Jesús en este momento, esta es la oración sacerdotal de Jesús, y él dice así, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos, escucha ahora, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Bien, aquellos que buscan sostener esta teoría de que Dios predestinó a unos para salvación y a otros los predestinó para condenación, dicen, acá está, pastor, clarísimo, acá dice que Judas estaba predestinado para condenación. Parece que dice eso el texto, ¿no? ¿Parece que dice eso o no parece que dice eso? ¿No parece que dice que para que se cumpliera algo que ya estaba escrito, Judas tenía que morir? O sea, ya estaba predestinado para eso, entonces. Ya estaba predestinado para perdición, para condenación. Parece que dice eso el texto. Ok. ¿Dirá eso el texto? Otra vez. Nos tenemos que preguntar, ¿dirá eso el texto? ¿Sí? Parece que dice, pero no siempre lo que parece que dice un texto es lo que dice. Eso lo hemos enseñado muchas veces. Lo primero que tenemos que notar es que el Señor no dice, ninguno se me perdió. Yo los guardé
y ninguno se me perdió. Dejemos el texto, por favor, ahí en el zócalo, el texto que estamos leyendo. Juan 17:12. El texto dice, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Se perdió. No dice, yo los guardé y ninguno se me perdió. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ninguno se me perdió no es lo mismo que decir ninguno se perdió. Ahora vamos a entender la diferencia. Lo opuesto, dice el texto, fue lo que pasó con Judas, porque él se perdió. Tampoco dice el texto, a Judas lo perdí. ¿Van analizando conmigo? No dice yo lo perdí. A los que me diste, solo perdí a uno, Judas. No dice eso el texto. Dice, él se perdió, Judas se perdió. Bien, ¿qué significa esta palabrita se? Ahí está la respuesta con absoluta claridad de quién fue el responsable de la perdición de Judas. O sea, Judas estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, estaba predestinado para ser perdido o condenado, porque eso encajaría con esta otra teoría calvinista. ¿O será que Judas fue responsable de lo que le ocurrió? Hay una predicación en el canal de nuestra iglesia que se llama Judas, el mejor amigo de Jesús. Se los recomiendo ver. Hay dos predicaciones con el mismo título, porque una es una predicación que di en una iglesia de Santiago de Chile y otro es está en el Seminario de Liberación. Es uno de los videos del Seminario de Liberación que di hace unos años atrás. Bien, esta palabrita se es la que hace la diferencia. Pequeñas palabritas que son las que nos iluminan y no están puestas por casualidad en el texto. Vamos a ver qué significa entonces la palabra se. Por favor, vamos a leerlo pausadamente, lo vamos a colocar en el zócalo, para que ustedes vean lo que significa literalmente la palabra se y cómo se aplica el significado al texto donde Jesús habla de Judas y de los demás discípulos. Desde un punto de vista gramatical, la palabra se es un pronombre. Un pronombre es el reemplazo de un nombre. Cuando se utiliza un pronombre, implícitamente se está dando un nombre. Es un pronombre que se usa en las oraciones llamadas reflexivas o recíprocas. Esto es, cuando un pronombre se utiliza solo cuando el agente de esta oración que se está escribiendo hace la acción sobre sí mismo. Es recíproca cuando decimos que se perdió a sí mismo. Por eso es recíproca. Por lo tanto, cuando Jesús dice, se perdió, entendiendo que lo dice por Judas, porque es un pronombre, es decir, no está el nombre explícito, sino que lo dice implícitamente, está diciendo Jesús gramaticalmente que él se volvió el agente de su oración. Entiéndase que estoy hablando del significado desde el lenguaje, ¿sí? Cuando digo oración no me refiero a una oración que tuviera que ver con la oración que estaba haciendo Jesús en este caso. Él se volvió el agente de su oración. Cuando dice se perdió, en ese caso está haciendo un reemplazo del nombre de Judas para decir que la acción que realizó fue contra sí mismo. Mal puesto el punto ahí. Era continuado. Fue contra sí mismo. Eso es una oración, una escritura en formato de oración recíproca y reflexiva. Es decir, que se refleja a sí misma. A eso se refiere con que es reflexiva y que es sobre sí mismo cuando es recíproco. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo es que Judas se perdió a sí mismo,
no está diciendo que estaba determinado que el pronombre, no estaba determinado, no está diciendo que estaba determinado que él tenía que ser perdido, porque en ese caso no habría sido un pronombre, sino un adverbio. Un adverbio. Si fuera adverbio, Jesús habría dicho, Dios hizo que se perdiera. ¿Está escuchando el significado del lenguaje, del significado, pero lo más profundo en análisis del lenguaje? Este análisis lo hizo un jefe de cátedra de lenguaje de la universidad junto con un profesor de lenguaje de universidad. Hicieron este análisis que estoy haciendo aquí, que les estoy presentando aquí. Si fuera adverbio, dice, y no un pronombre, la palabrita se, Jesús no habría dicho como dijo, se perdió, sino que Jesús habría dicho, Dios hizo que se perdiera. Pero, como fue un pronombre, fue Judas el que a sí mismo se perdió. Por lo tanto, los que no se perdieron, el resto, los 11, es el mismo caso. Porque el texto dice así. No dice a los que tú me diste, yo no los perdí. No, dice, no se perdieron. Dice exactamente igual que Judas. Es el mismo caso, pero al contrario. No se perdieron, sino que ante la protección de Jesús, tomaron la decisión de dejarse guardar por Jesús. Por eso, ninguno de ellos se perdió. Es tremendo ese análisis, hermano. Judas fue el responsable de su perdición. En otras ocasiones, he puesto un ejemplo comparativo. Pedro, el apóstol Pedro, negó a Jesús 3 veces. Y sobre esa negación lo maldijo, dice la Biblia. Cuando le preguntaron a Pedro, ¿tú no eres uno de ellos? Pedro lo negó 3 veces antes que cante el gallo y luego lo maldijo a Jesús para que fuera creíble lo que él estaba diciendo. Esa negación, él maldijo a Jesús y se fue de allí. Qué tremendo, hermanos. Si alguien hace semejante cosa, ¿podría ser salvo? Pues vemos que sí, que efectivamente después, cuando Pedro vuelve a la compañía de sus hermanos, de los discípulos, se arrepiente de esto. Y Jesús ahora lo confronta en el Evangelio de Juan capítulo 20 y le dice, Pedro, ¿tú me amas a mí? Sí, Señor, yo te amo. Ok, entonces, pastorea mis ovejas. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas a mí? Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas a mí? 3 veces le preguntó. Por las 3 veces que lo negó, 3 veces le preguntó, ¿tú me amas a mí? ¡Qué maravilla! Pedro, en su última respuesta dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes todas las cosas, Señor. O sea, ¿podemos ser cristianos y caer en semejantes errores? Sí. ¿Podemos ser seguidores de Jesús y tener semejantes fallas en nuestra vida cristiana? Sí. Pero así como fallamos, si en la medida que fallamos nos arrepentimos, el Señor nos perdona, nos restaura y nos restablece. ¿Por qué nos restablece? ¿Por qué no le dijo, bueno, Pedro, está bien, yo te perdono, nunca más, Pedro, así que a partir de ahora te sentás en la última banca, la banca de los disciplinados. A partir de ahora, olvídate de ministerio. Olvídate de ministerio. No pienses que te voy a dar ministerio alguno. No, al contrario. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, entonces, porque tú me amas, y yo lo sé, le estaba implícitamente diciendo, yo sé que tú me amas. También sé que puedes fallar, Pedro, y porque sé que me amas, te encomiendo esto. Te doy esta misión, Pedro. Tú vas a cuidar a mis ovejas, tú vas a cuidar mis corderos. A pesar de esas fallas, ¿fue a partir de ahí perfecto, Pedro? No, siguió metiendo la pata varias veces más. Lo vemos en la historia de la iglesia, metiendo la pata.
pero nunca dejó de amar a su Señor. Pedro lo amó hasta el final. Y de hecho, Jesús le anticipó de qué manera iba a morir él, por causa de poner su fe en Cristo. Le anunció que iba a morir igual que él, crucificado. A diferencia con Jesús, que Pedro fue crucificado cabeza para abajo. Qué tremendo ser capaz de morir por el Maestro de esa manera. ¿Por qué? Porque Pedro creyó. Él no se perdió. Si lo ponemos a Pedro como un ejemplo comparativo con Judas, Judas, según el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 13 en adelante, dice allí claramente que Jesús se le apareció resucitado a los 12, incluido Judas. Es decir, que Judas lo vio resucitado a Jesús, pero jamás se arrepintió ni le pidió perdón. Cuando Judas lo vio a Jesús resucitado, dice la palabra, eso no lo digo yo, ni lo dice Arminio, ni lo dice Calvino. La Biblia dice, él fue y se ahorcó. Otra vez aparece la palabra se. O sea, si yo tengo que decir que ese se significa que Dios lo perdió, también tengo que decir que Dios lo ahorcó. ¿Creen ustedes que sería aplicable? ¿Entonces Dios fue y lo ahorcó? Pues claro que no. Es absolutamente ilógico aplicar semejante interpretación a ese texto. Vamos cerrando el mensaje con esto. Primera de Timoteo 2, 3 y 4 se nos dice acerca de la voluntad de Dios. Acá, si todavía no nos queda claro, veamos qué dice aquí la palabra. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Por favor, al pie, el texto. Por favor, ¿pueden colocar ahí en el zócalo? Ahí está. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere... ¿Qué quiere Dios? Que solo los predestinados sean salvos. Que solo un pequeño grupo sea salvo. ¿Dice eso el texto? Por favor. ¿Qué más claridad necesitamos que esto? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Te queda alguna duda de que Dios no quiere la muerte del impío? ¿Te queda alguna duda de que Dios ama a toda la humanidad, a todo el mundo? ¿Te queda alguna duda de que Dios los incluyó a todos y no a algunos? ¿Te queda alguna duda de que la voluntad, lo agradable a Dios es que todo el mundo sea salvo? ¿Que eso es lo que Él quiere realmente? Sabiendo Dios que no todos van a ser salvos. Él desde antes de la fundación del mundo ya sabe quiénes van a ser salvos, cuál es el destino que cada uno de nosotros tendrá. Él lo sabe desde antes de la fundación del mundo. Eso se llama presciencia. Presciencia. Eso lo hemos explicado en varias oportunidades. Dice entonces el texto que Dios quiere que todos sean salvos. ¿Es exclusivo o inclusivo ese mensaje? Por ahí yo escucho gente cristiana diciendo, no, estos movimientos de LGTB son todos unos perdidos y están condenados al infierno y están porque Dios ya estableció que los sodomitas les va a mandar fuego del infierno. Hermanos queridos, tú no fuiste ni yo hemos sido llamados a ser jueces de nadie. Dios quiere que ellos se salven. Eso dice este texto que acabamos de leer. Dios quiere que cada almita que anda perdida, sin rumbo en esta tierra, encuentre su propósito en la vida. ¿Cuál propósito? De ser hijo de Dios. Santo y sin mancha, apartado del pecado. Lo que leíamos en Efesios 1. Dios quiere eso. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. En conclusión, entonces, la afirmación de Pablo, cuando dice en amor
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, implica que la predestinación está arraigada en el amor de Dios y su deseo o voluntad de adoptarnos como sus hijos. Eso está diciendo. ¿A quién se refiere? Pues a todos aquellos que fueron destinatarios del amor de Dios. ¿Quiénes son todos ellos? El mundo entero. El mundo entero. Su voluntad es que todos sean salvos. Esta perspectiva resalta el amor y la voluntad de Dios como los fundamentos de la predestinación. Ahí se empieza a entender esto mucho más de la predestinación y enfatiza la adopción como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Dios pudo saber, desde antes de la fundación del mundo, Dios pudo saber desde antes de la fundación del mundo quiénes serían salvos y quiénes no, porque Él sabía quiénes creerían y quiénes no creerían. Él lo sabía. Eso dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 1:2. Leamos eso, por favor. Fíjense estos dos versículos aquí, estos 1:2 de Pedro, en dos versiones distintas. Fíjense con qué claridad nos hacen entender por qué somos escogidos o elegidos para ser predestinados a la salvación. Dice, elegidos según. O sea, hay un criterio de elección que hace Dios, que utiliza Dios. ¿Cuál es ese criterio? Según la presciencia de Dios. Presciencia, conocimiento previo de los acontecimientos futuros. Eso significa esa palabra. Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Ahora, fíjense cómo lo dice la NTV. La NTV dice, Dios Padre los conocía. Ahí está el punto. Dios Padre los conocía y los eligió. ¡Apa! Entonces primero nos conoció antes de elegirnos, por supuesto. Eso es la presciencia. Desde hace mucho tiempo. Y su espíritu, dice el texto, y su espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Eso está diciendo Pedro. Pedro está afirmando toda esta doctrina de que Dios nos escoge, nos predestina según su presencia, es decir, según un criterio y ese atributo divino de conocer todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que yo puedo decir, si yo pudiese ser un viajero del tiempo y volver atrás en el tiempo, 100 años para atrás, ¿podría yo decir cuál sería el destino de la humanidad en el año 2010? Por supuesto, si yo tengo el conocimiento de las cosas que van a acontecer en el futuro, yo podría predestinar cosas, es decir antes cuál es el destino de las cosas allá en el futuro. Y eso es lo que Dios tiene como atributo. Dios conoce nuestro futuro. Dios conoce todas las cosas, dice la palabra. Amén. Terminamos con este texto de Romanos 8:29. Este es el último texto que vamos a leer hoy, que está en absoluta coherencia con todo lo que hemos entendido hasta aquí. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, ¿a quién predestinó? A los que antes conoció. ¿Te das cuenta? Primero Dios te conoció. Y después que te conoció y ya sabía cómo ibas a reaccionar tú cuando Él te llamara, entonces Él pudo decir antes cuál iba a ser tu destino en la eternidad. Así de sencillo. Dios lo dijo antes, lo pudo decir antes. Desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya Dios conoce, desde antes de crear la tierra y de crear a la humanidad, ya Dios sabía cuántos de la humanidad le creerían, se arrepentirían y se volverían a Él. Ya Dios lo sabía. Esa es la presciencia de Dios. Dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, acá viene la confirmación de lo que les acabo de decir, a los que predestinó, a estos también llamó, convocó. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Los llamó. Y a los que llamó y obedecieron a la fe,
a estos también justificó. ¿Por qué? Porque no hay justificación sin fe. Por eso digo a los que llamó y obedecieron a la fe. Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Ahí lo dice otra vez. Y a los que justificó a estos también glorificó. Amados, por eso es que somos escogidos y predestinados. Tremenda bendición de Dios. Tremenda bendición de Dios. Por eso somos escogidos y predestinados. Pudo indicar el Señor antes nuestro destino final. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilla, hermanos, cuando podemos desglosar la palabra de Dios y partirla de manera exegética e ir comprendiendo y encajando las piezas de este puzzle de esta manera que el Espíritu Santo nos guía para entender estas cosas, ¿sí? Comprender estas cosas en las cuales otros por ahí andan enredándose de manera humana, con razonamientos humanos y no desde la misma Escritura, ¿sí? No se olvide, es la palabra la verdad, no lo que yo digo, no lo que yo pienso, es la palabra la verdad. Entonces, lo que dice, dice. No hay nada que agregar ni nada que quitar. Lo que dice con esta claridad que hoy el Señor nos ha hablado es lo que realmente debemos creer y practicar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora.